Que Dios nos bendiga en este precioso y bello día, amados hermanos y amigos que están entre nosotros. Es un gozo en el Señor en este primer día de semana de estar glorificando y exaltando el nombre de Dios como familia de la fe, como familia en la sangre y estar reunidos para honrar al Señor como Él se lo merece por los siglos de los siglos. Hoy vamos a estar estudiando el tema que estamos continuando en este mes de julio, hablando acerca de los principios de la fe cristiana en la práctica. Los principios de la fe cristiana en la vida práctica. Recordemos que la vida cristiana siempre tiene que ir a la práctica. No solamente es leer los versículos, aprendérselos de memoria, es la práctica. Y específicamente hoy vamos a hablar acerca de el amor al prójimo. Cuando vamos a la Escritura, allá al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos capítulo 12, versículo 31, nuestro Señor y Salvador Jesucristo dijo una gran verdad poderosa. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor de este. Si nosotros queremos practicar los principios de la fe cristiana, debemos de aprender a amar al prójimo. Una de las cosas muy importantes, hermanos, todos los mandamientos de la ley de Dios se pueden resumir solamente en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Es decir, estos dos mandamientos son vital importancia en nuestra vida y sobre todo en el Señor. Él quiere que nosotros amemos y amemos a nuestro prójimo como nos amamos nosotros mismos. Si usted se ama a sí mismo, de esa misma manera debe amar a su prójimo. Vamos a ver un poco detallado a qué se refiere el Señor a amar al prójimo. Cuando vamos nosotros al Evangelio de Lucas, vamos a ver acá la historia del buen samaritano. Discernir lo que dice la palabra de Dios para que no quedemos solamente en teoría. El cristianismo no es teoría, el cristianismo es práctica. Cuando abrimos nosotros el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25 en adelante, vamos a ir viendo pausadamente cómo Jesús da una gran enseñanza a grandes hombres que decían saber de la Biblia, pero en la práctica quedaban cortos. Y esta misma lección la vamos a poner en práctica en nuestra vida para que no solamente seamos estudiosos de la Biblia, no solamente prediquemos desde un púlpito, prediquemos en línea, sino también llevar todas estas lecciones a la práctica, tanto teoría como práctica. Jesús es el ejemplo. Cuando abrimos nosotros la Escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, el versículo 25 al 32, vamos a introducirnos a la historia con referente de amar al prójimo. Dice el Señor en su santa y bendita palabra: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Detengámonos ahí. Si vemos la escritura, amados hermanos, amigos, viene un hombre, un intérprete de la ley. No era una persona ignorante de la palabra, en ninguna manera. Era una persona que sabía lo que decía la ley. Muchas personas saben lo que dice la Biblia. Muchos cristianos sabemos lo que dice la Biblia, dice el Señor, lo hemos estudiado. Pero muchas veces, hermanos, queremos estar justificándonos. Este hombre, siendo intérprete de la ley, vino a preguntar al maestro, a Jesús. Jesús es omnisciente, es Dios. Y es una pregunta un poco necia, porque ¿cómo vas a estar cuestionando a Dios? Otra cosa interesante es, muchas personas saben lo que dice la Biblia,
Muchos cristianos saben lo que dice la Biblia. Y aquí Jesús lo lleva a la práctica. En primera instancia, no es una parábola lo que habla acá la Escritura. Muchos dirán, es una parábola. No es una parábola. Aquí Jesús está mostrando un ejemplo vivo de una situación. Si vemos la Escritura, había un hombre que venía por el camino y lo asaltaron. Ahí no dice que este hombre andaba tomando, que era borrachito y entre otras cosas. No, lo golpearon ladrones. En la historia que cuenta Jesús, pasó un sacerdote, pasó un levita, pasaron dos hombres con el conocimiento de la palabra de Dios. Hicieron lo mismo los dos. Vieron al hombre medio muerto y tuvieron la misma actitud, pasaron de largo. Hoy en día la sociedad también está llena de sacerdotes y levitas. Y dentro de la iglesia también es una realidad. Hay sacerdotes y levitas como este tipo de personas que habla la Escritura acá. Que hablan que tienen una gran religión, que dan grandes sermones, que dan grandes enseñanzas, pero no tenemos amor. El amor no se demuestra en una enseñanza bíblica solo. El amor no se demuestra únicamente glorificando a Dios desde un local, no, se demuestra en la práctica. Servimos probablemente en un ministerio, pero no servimos al prójimo. Servimos a la iglesia, pero no nos interesa la necesidad de los demás. Ahora, quiero aclarar un poco. La necesidad no únicamente radica en lo material. Hay muchas personas que están necesitadas en la vida espiritual. Hay muchas personas que necesitan de Cristo. Y muchas veces nosotros como cristianos tomamos la actitud de estos dos hombres que habla la Biblia, del sacerdote y el levita. Muchas personas están muriendo sin Cristo y sin esperanza. Y nosotros nos volvemos indiferentes. El ayudar a alguien no significa que solamente le vas a dar para una necesidad física, alimento, no. De eso no depende la vida del ser humano, de los alimentos, no solamente eso. Obviamos que también muchas personas necesitan un consejo, un consuelo, una exhortación, una amonestación y la salvación. ¿Cuántos de nosotros vemos la necesidad de alguien? Sabemos que necesita nuestra ayuda, pero solo la vemos y pasamos de largo con indiferencia. Y esto ocurre también en las familias, hermano. Nosotros como cristianos no podemos ser un levita ni un sacerdote. Muchos de nuestras familias necesitan de la salvación y nosotros nos volvemos indiferentes. Lo que menos tocamos un tema a la hora de estar en familia de aquellos que no son parte del cuerpo de Cristo son otros temas menos el de la salvación. Nuestros vecinos, nuestros conocidos, nuestros compañeros de universidad, de colegio, de trabajo. Es necesario que nosotros también no seamos indiferentes a la necesidad de ellos y tienen una necesidad espiritual. Nada que tenga que ver con otros muchas veces nos quebranta el corazón. Nuestro corazón se está endureciendo. Nuestro corazón se ha engrosado en indiferencia como estos dos hombres. Y algunas veces, amados hermanos, nosotros pensamos que hacemos lo correcto delante de Dios. Por glorificar y alabar a Dios en un local de adoración, no nos da un calificado de parte de Dios que estamos haciendo las cosas correctas. Ahora, amar a mi prójimo significa no hacer acepción de personas. Amar al prójimo no significa hacer acepción de personas. Versículo 33 del Evangelio de Lucas capítulo 10. Dice el Señor acá: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, del hombre que habían dejado medio muerto, y viéndole fue movido a misericordia. Muchas veces, hermanos, olvidamos la misericordia. La misericordia no se puede apartar de nosotros, porque eso es parte de los atributos de Dios, la misericordia. Y si nosotros somos hijos de Dios, somos seguidores de Jesús, nosotros debemos tener misericordia por aquella persona. Ahora, ese hombre samaritano sabía que los judíos lo aborrecían. Lo que Jesús estaba poniendo de ejemplo acá era que este hombre que habían dejado medio muerto era un judío. Le estaba dando un ejemplo Jesús a este intérprete de la ley que quería justificarse a sí mismo, que quería hacer un truquerío con palabras con Jesús, hermano. Él es omnisciente, Dios es todopoderoso, a él nadie lo puede contradecir, él es Dios, él es perfecto. Ese hombre samaritano sabía que los judíos lo aborrecían, entre samaritanos y judíos no se llevaban, que posiblemente ese judío no le hubiera ayudado al samaritano, no, pero no le importó al samaritano, hermano. Él no hizo ninguna acepción de personas. El samaritano no hizo acepción de personas. No le importó de que este hombre, aunque era judío, el samaritano sabía
que aunque no se llevaran las dos naciones, este le ayudó. ¿Qué está pasando con nosotros? Muchas veces solamente saludamos, y quiero ir un poco más a la práctica con esto. Muchas veces solamente saludamos, platicamos y consideramos prójimos a las personas que se ven limpias, bien vestidas, de buena apariencia. ¿Sí? Cuando nosotros le vamos a predicar el evangelio a alguien, solamente le predicamos el evangelio a la persona que decimos, aquella persona es formal, tiene un buen léxico, tiene una buena preparación, aquella persona es de estatus, y yo no me junto con las personas de clase baja, clase media, me junto con las personas de clase alta. Eso es un pensamiento muy enfermizo, porque Jesús, siendo nuestro maestro por excelencia, él buscó a todos. Jesús se sentó con las personas más humildes, con las personas de clase media y con las personas de clase alta. Y quiero revertir un poco esta idea. Amar al prójimo también, el cristiano, o hay algunos cristianos que piensan de distinta manera. ¿Cuál es esta manera de pensar? Ahorita mencionamos, mi prójimo lo consideramos aquel que lo miro limpio, bien vestido y de buena apariencia. Hay otros cristianos que por malos conceptos del cristianismo, ¿qué piensan? Yo soy una persona de condición humilde y yo le debo de predicar a los pobres. Yo no le puedo predicar a las personas de clase media ni a las personas con clase alta. Eso no es amar al prójimo. Nosotros estamos viendo la necesidad de las personas y estamos haciendo acepción de personas hasta para predicar el evangelio. La Biblia no enseña eso. Porque usted se sienta menos y se minimice su condición social, entonces está haciendo un obstáculo en ayudar a su prójimo. Hermano, nosotros siendo cristianos, cualquier condición o estatus que nos encontremos, amar a nuestro prójimo no es hacer acepción de personas con ellos. Con la persona que sea humilde, sencilla, que se vista lo más elegante que sea, esta persona y la persona sencilla debe y necesita escuchar del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando vamos nosotros a la carta de Santiago capítulo 2, versículos 8 y 9, en Santiago capítulo 2, versículos 8 y 9, viene acá y el escritor da una enseñanza también de no hacer acepción con el prójimo. Santiago capítulo 2, versículos 8 y 9. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis la ley como transgresores. Por eso es importante manejar esto, hermano. En la iglesia hay una gran situación, no podemos omitirla. Hay hermanos que se sienten menos. Hermano, viene de una familia humilde, una familia pobre, viene a Cristo. Por ser de una familia sencilla, no significa de que uno no pueda predicarle a otro. Hay una necesidad. Ahora, hay otra cosa muy interesante también, hermanos. Nosotros debemos de quitarnos ese prototipo de vida. Eso es lo que maneja el mundo. El mundo lo que piensa es, yo me junto con el que tiene mi mismo coeficiente, yo me junto con el que anda bien vestido, yo me junto con aquel que realmente estamos al mismo nivel. Hermano, si realmente fuese así, Jesucristo no hubiera venido a predicarle a ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene un nivel superior a cualquier humano. Y no fuese digno de parte de él platicar con nosotros. Somos indignos, somos pecadores. Mas sin embargo, su amor, su misericordia, su bondad hizo de que hoy fuésemos salvos a través del sacrificio redentor en la cruz del Calvario. También, hermanos, amor al prójimo significa estar dispuesto a poner mi vida para servirle. Muchas veces miramos la necesidad de las personas, no solamente material, ya expliqué un poco, sino una necesidad de ánimo, consejos, palabras de aliento. Miramos la necesidad del prójimo y nosotros debemos estar dispuestos a poner nuestra vida a servirle. Pero ¿qué ocurre? Nos hacemos indiferentes. Es lo que ocurrió allá con la historia bíblica que estamos viendo en Lucas capítulo 10. No debe ser así. Más sin embargo, mira lo que hizo el samaritano, versículo 34 del capítulo 10 de Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 34. Dice el Espíritu Santo, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Hermanos, el samaritano no únicamente se detuvo para ayudar a este hombre judío, no solamente eso, puso su vida
Porque en ese camino que habla la Escritura, en ese camino que Jesús pone, era muy transitado y también habían personas que robaban. Ese hombre puso su vida, exponiéndose él, que probablemente también a él le robaran. ¿Pero qué? Ayudó a su prójimo, con aquel que probablemente no lo hubiera ayudado. Pero ¿qué está pasando en nosotros? Únicamente ayudamos a los que conocemos. Ayudamos solamente cuando miramos una situación difícil, pero muchas personas realmente necesitan de Cristo. Ahora, ¿cuánto estamos motivados a otros a servir al prójimo? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Algunas veces decimos, nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. Lo que decimos es, ayuden. Hermano, ayúdenlo. Den, colaboren, pero no lo hacemos nosotros. En la iglesia comúnmente puede existir estas palabras. Que lo ayuden los hermanos. Que usted vaya. ¿Y yo qué? Cuando nosotros entreguemos las cuentas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a nuestro Dios, el día del juicio, nos ha de juzgar por esto. No omitamos esto, hermanos. Dice el versículo 34 que leímos ahorita. Él se acercó al samaritano, le vendó sus heridas. Dice que le echó aceite y vino y lo poniendo en una cabalgadura, lo llevó al mesón, a un hostal, a un lugar donde se quedaban y cuidó de él. ¿Estaremos teniendo nosotros esa misma actitud? Si entre mismas familias somos indiferentes, ¿cuánto más con nuestro prójimo? Algunos dicen, la iglesia debería mandar a alguien a visitar a esta familia. El pastor debería de venir a ver a este enfermo. Los diáconos deberían de apoyar a este hermano. Pero, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Solamente nosotros estamos acostumbrados a mandar y lo que menos hacemos es ir. No estamos dispuestos a eso. Solamente somos espectadores. Nosotros no debemos de ser espectadores. Nosotros debemos involucrarnos en el plan de Dios, así como lo hizo este hombre samaritano. Vemos que el samaritano, hermano, hizo él mismo todo lo necesario para ayudar a este hombre tirado en el camino. Vendó sus heridas, le echó aceite, vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Gastó de sus propios bienes, ayudó. Muchas veces estamos esperando que solamente den de sus propios bienes. ¿Cuántos cristianos nos sentimos buenos samaritanos porque mandamos que otros hagan lo que nosotros no queremos hacer? Algunos se sienten buenos samaritanos. Mire, hermano, le cuento esto para que usted lo haga. No es un samaritano, es un levita o un sacerdote o un intérprete de la ley. En pocas palabras, hermano, caeríamos nosotros en una falsedad en nuestro cristianismo. Nosotros no podemos estar como en una empresa, andar, mandar, no. La vida espiritual no es así. Cuando entramos al reino de Dios estamos llamados a servir. Pero ¿cuántos miembros en la iglesia del Señor tienen la actitud de este sacerdote o este levita? ¿Cuántos samaritanos habrá en la iglesia? Eso lo sabe el Señor y lo podemos saber algunos de nosotros. Es necesario, amados hermanos, que nosotros estemos dispuestos a poner nuestra vida al servicio de los demás, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hizo Jesucristo? Mateo capítulo 20, versículo 27 al 28. Mateo capítulo 20, versículo 27 al 28. Dice el Señor: y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida entera por muchos. El hecho de entrar al cristianismo, o el que quiera ser el primero, porque muchos quieren ser primero, quieren ser reconocidos. Mas sin embargo, Jesucristo no vino a esta tierra para ser reconocido. Jesucristo vino a hacer la voluntad de su Padre. Hermano, y aquí hago hincapié en algo muy importante. Muchas personas hoy en día son buenas predicando, son buenas enseñando. Eso se llama, en cierta manera, un populismo. ¿Por qué? Porque en la práctica están prácticamente aplazados, o podemos estar aplazados si no lo hacemos. Muchas personas se dan el populismo por una enseñanza y únicamente admiramos a la persona porque bonito habla. Jesús no fue admirado por sus palabras solamente. Jesús fue admirado porque accionaba, era un hombre de acción. Tenemos que diferenciar. No es lo mismo hablar bonito que ver la práctica. Jesús nos demostró, nos enseñó. Y hermanos, amigos, amar a mi prójimo o amar a nuestro prójimo significa estar dispuesto a compartir
de lo mío con él. El samaritano sabía que quizás ese hombre nunca le iba a pagar lo que invirtió en él. ¿Sí? El samaritano estaba consciente. ¿Quién me va a pagar eso? No le importó. Quizás nunca lo iba a reconocer, pero no le importó. Probablemente el hombre que había quedado casi muerto en el camino y que el samaritano le ayudó, probablemente el samaritano no iba a recibir un gracias, te agradezco. No, él lo hizo porque sabía que este hombre necesitaba. Hoy en día andamos en busca de quienes nos ayuden, no a quienes ayudar. Hay miembros en la iglesia del Señor también que son buenos, hermanos, a estirar la mano. Es fea la expresión. Dame, pero no doy. Estoy esperando que mejor otro hermano lo haga y yo no doy. Y muchas veces cuando hay necesidades de atender a miembros de la iglesia, a una persona que necesite, y no solamente un aspecto físico, de ayuda económica, de alimentos, sino también de ayuda espiritual, que vaya el otro porque aquel sabe más. No, hermanos, si nosotros estamos pensando así, caeríamos en un término que Jesucristo mucho usó, en la hipocresía. Porque los sacerdotes, los levitas, los judíos eran los máximos hipócritas en el tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque eran buenos a manejar la Biblia, a recitarla en público, tenían y lo seguían las masas, pero ¿qué ocurría? Estaban reprobados delante de la presencia de Dios. Por eso Jesús reprendió duramente a estos grupos religiosos. Y hoy en día de igual manera existe, hermano, los grupos religiosos. Y no es hablando de un contexto fuera de lo que estamos viviendo. Las personas hoy solamente hablan acerca de venir, enseñar, pero ¿dónde está la práctica? Y muchas veces yo le hago la pregunta a nuestros amigos que nosotros le hemos predicado el Evangelio. Nos hemos sentado a platicar acerca de la iglesia de Cristo. En la denominación que usted va, sus líderes vienen a visitarlo. ¿Sabe qué? Muchas personas religiosas visitan a aquellos porque tienen más dinero, el que tiene mejor una pensión, el que tiene ayuda de sus familiares de Estados Unidos o de otro país. Muchas personas no están, sus líderes no lo buscan porque amen al prójimo, sino lo hacen por bienes materiales. Porque quiero ver cómo me atiende. Pero ¿dónde están las personas humildes? Jesús no enseñó eso. ¿De qué sirve tener el deseo, la voluntad, el ánimo de ayudar, pero no lo hacemos? ¿De qué sirve ayudar solo de palabra, hermano? No podemos ayudar solo de palabra. Jesús, nuestro ejemplo por excelencia, no enseñó eso. Dice la Escritura en Santiago capítulo 2, versículo 15 al 17. Santiago capítulo 2, versículo 15 al 17. Un gran ejemplo que habla el escritor de Santiago acerca de no solamente ser o hablar de palabras, sino accionar. Santiago capítulo 2, versículo 15 al 17. Y si un hermano o hermana están desnudos y si tienen necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le decid, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Ya vio? Podemos ver la necesidad de muchos de nuestros hermanos, podemos ver la necesidad de muchas personas y solamente le decimos, voy a orar por vos, voy a tenerte en mis oraciones. ¿Qué más sirve eso? Y no solamente, recalco, las necesidades físicas. Hay muchas necesidades y la primordial es la necesidad espiritual. ¿Cuántos matrimonios están en crisis? ¿Cuántos hogares están quebrantados? ¿Cuántas familias están al borde de la desesperación? ¿Cuántas familias están desconsoladas? Y entre otras cosas que puedan existir en la intimidad de cada hogar o cada persona. Y nosotros, sabiendo la necesidad que esta persona tiene, solamente le decimos, ahí voy a orar por vos. No. No estamos diciendo tampoco que vamos a solucionarle su vida, porque el único que puede ayudar a solucionar se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero si nosotros somos la orientación a estas personas, hermanos míos, amigos, también es importante recalcar algo. Hablando también de las necesidades físicas. La persona que es de condición humilde dice, el que tiene más, que este dé más. No. Aquí la Biblia no enseña de que el samaritano era un hombre adinerado. No le enseña la Biblia esto. Este hombre no le importó dar y ayudar a su prójimo. Ahora, hay que ser una buena ayuda. En nuestro país, comúnmente se acercan personas a pedir un Córdoba, se acercan a pedir dinero. Realmente estas personas, uno hay que juzgar bien a nivel de la escritura. Muchas veces lo que uno más bien debe preguntarle, ¿qué necesitas? Comida. Mejor darle comida que dinero. Uno debe saber analizar las cosas.
Hay personas que realmente piden para salir de una deuda, de una situación, pero no necesitan realmente dinero para salir de una deuda. Lo que necesitan es un buen consejo. ¿Por qué? Porque si usted le da siempre dinero, nunca van a salir del modo viviendo que tiene. Muchas veces uno tiene que analizar y juzgar cómo ayudar a las personas. El dinero no es la solución de todos los males en este mundo. No es la solución de ayudar a nuestro prójimo. Y por último, dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo con la historia bíblica en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídame, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Además de ayudarle, todo lo que necesite, yo te lo pagaré. Y a Dios no le importó despojarse para ayudar a su prójimo. Y dice el Señor, que continúa el versículo 36. Le hace la pregunta a aquel intérprete de la ley: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el intérprete: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Prácticamente, amados hermanos, lo que hizo acá Jesús es darle una buena lección a este hombre que vino con preguntas, probándole a Jesús, creyendo tentar a Jesús. No, hermano, el Señor sabe todo. Nosotros no podemos hacer uso de trucos, de van y bien, no. El Señor sabe. Y si nosotros queremos poner nuestro cristianismo en práctica, amados hermanos, nosotros queremos poner los principios de fe cristiana en práctica, debemos de comenzar nosotros en aprender a amar a nuestro prójimo, a predicar el evangelio. Hay mucha necesidad en las familias, en nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, en nuestros vecinos, y no solamente una necesidad física. ¿Por qué razón? Porque el alimento puede saciar a una persona, pero el alma puede quedar vacía. Y únicamente, hermanos, el único que puede saciarnos espiritualmente se llama Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga a todos y que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Bendiciones.